En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana con un tema temporal, con el rol de las mascotas en la sociedad del siglo XXI, sobre todo a partir del boom que han tenido desde la pandemia de la COVID. Nos acompañan 4 invitados en este estudio que ya les presento. Arnaud Esbalán es historiador y autor del libro La gran matanza de perros, México en Occidente, siglos XVIII a XXI. Bienvenido. Gracias. Antonella Franchini, ella es periodista, es corresponsal de México. Bienvenida. Gracias, buen día. Nos acompaña también Israel Ayala, editor jefe de Wamis Latinoamérica, portal de mascotas. Bienvenido. Muchas gracias. Y Anne Shirol, periodista independiente. Bienvenida. Gracias. El rol de las mascotas en la sociedad del siglo XXI, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El número de mascotas no deja de crecer y también los dilemas morales a los que se enfrentan sus dueños. Se multiplican los servicios para mascotas, desde perfumes hasta funerales de lujo, pasando por hoteles spa para perros o gatos. Bueno, pues para muchos un tratamiento que refleja amor y para otros una humanización con una parte de inmoralidad en un mundo en el que millones de personas pasan hambre. ¿Son las mascotas el nuevo niño mimado como consecuencia de un capitalismo atroz? ¿O esto es reflejo de una toma de conciencia y de respeto hacia el animal? Hace no tanto eran animales de trabajo que dormían en la puerta y comían sobras. Ahora, en muchos hogares son considerados miembros de pleno derecho. Este boom genera múltiples dudas y debates. Vamos a ir con ellos. Repasemos antes algunos apuntes de prensa. Diario Cuguega Internacional se pregunta en esta portada por qué nos da bienestar los animales y subraya que es un fenómeno desde la pandemia. Le Dauphiné, generación dog parent, cómo los perros han tomado una plaza central en nuestras vidas. Un ejemplo de ello en el diario El Correo. Hablaba en esta portada cómo cada vez más familias optan por un fin de año sin ruido, sin fuegos artificiales, para cuidar las mascotas. Bueno, hay estudiosos que piden la abolición de la domesticación, otros piden considerarlos como ciudadanos de pleno derecho y otros alertan precisamente de humanizar la mascota como una forma de deshumanización del propio ser humano. ¿Qué elementos, Arnaud, deberíamos de considerar para plantear bien este debate? Bueno, yo diría como historiador que hay que recordar que la relación hombre-perro es una relación de muy larga duración, ¿no? Los especialistas hoy en día hablan de más de 20.000 años de relaciones profundas entre hombres y perros. Es decir, que conviven juntos desde aquella época y los especialistas hablan de coevolución, es decir, que el hombre y el perro pues evolucionaron juntos, ¿no? Y también que se sabe muy bien que todos los perros vienen de la misma especie, que son de los lobos, ¿no? Antonella. Sí, creo que más que humanizar el perro hay que pensarlo en términos de empatizar, o sea, la empatía es como el amor, no hay una cantidad que se le puede dar a uno y que le quita al otro, o sea, está perfecto que los animales tengan derechos, condiciones de vida, o sea, buenas, pero sí hay que tener cuidado con la empatía que le damos también a los humanos, o sea, hoy en París hay miles de personas menores de edad que duermen en la calle, o sea, pero creo que no es porque le damos a uno que le quitamos a otro, sino que es empatía en general y pensar en los derechos de cada quien, y un perro no necesita lo mismo que un humano, o sea, en términos de servicios, de bienestar. O sea, Israel. Para mí es muy importante sobre todo el bienestar, ¿no? Que es un punto que yo creo que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se va a tener una mascota. Y además del bienestar, considerar que las mascotas son seres sensibles, que no son objetos, que no son muebles, sino son seres como, bueno, no como nosotros, pero que también tienen sentimientos, que también pueden sentir y que también pueden ser maltratados, por ejemplo. Luego les voy a plantear el debate, claro, no son objetos, son seres, pero a veces regalamos mascotas, a veces compramos mascotas, a veces mercadeamos con seres. Entonces, luego vamos a ir con ello. Anne. Sí, para mí el fenómeno de los perrijos está vinculado con la recesión demográfica, ¿no? Porque desde Corea del Sur a México y en todo el mundo hay esta recesión y tiene muchas razones, como la emancipación de las mujeres, el hecho que la generación Z y los millennials están como niños adultos, como kids, así no quieren tener hijos y prefieren adoptar un perrito. Seguramente ustedes lo han oído bien, lo ha dicho Anne,
perrijos, porque es una palabra que ya comienza a utilizarse y no todo el mundo la conoce. Les vamos a explicar: acupuntura, aromaterapia, guarderías, escuelas, seguros, funerales. Los servicios para millones de mascotas no dejan de crecer después de la pandemia. Algunos lo llaman el boom de los perrijos. Algunos prefieren tener perros que hijos. Les pregunto, ¿es una moda pasajera o es un modelo familiar que ha venido para quedarse? Arnaud. Bueno, para mí es algo también muy antiguo, ¿no? Cada quien de los oyentes tienen en la mente esta imagen, ¿no?, de la pintura famosa de Diego Velázquez, Las Meninas, donde aparece este perro de gran tamaño aquí abajo a la derecha, en el cual un niño, un infante, está jugando con él, ¿no? Es decir, que ya durante el siglo XVII el perro formaba parte de la familia. ¿Pero qué es lo que ha cambiado en este tiempo? ¿Es la pandemia lo que cambió nuestra mirada en este debate y nuestra forma de relacionarnos con la mascota? Porque parece que el boom de tener mascotas se ve claramente en los gráficos de muchos lugares del planeta a partir de la pandemia del COVID. Antonella. Creo que la pandemia sí lo aceleró porque hubo como una necesidad afectiva muy fuerte en ese momento en el que sentimos mucha soledad, pero creo que sí es un fenómeno que llega para quedarse porque no veo pronto que la gente vuelva a tener muchos hijos como antes. O sea, en Francia nunca hemos tenido tan pocos desde la Segunda Guerra Mundial, en México también, como que de año en año baja. Y bueno, crisis climática, las crisis políticas que vienen, la precariedad o sino prioridad que le damos a otras cosas, no creo que la gente empiece a volver a tener muchos hijos y entonces los perros sí vienen como a llenar una necesidad emocional, afectiva. O sea, entonces creo que sí viene para quedarse. Después no estamos obligados a comprar cosas que cuestan miles de euros para los perros, pero sí el rol del perro en la familia creo que viene para quedarse. Claro, sí, Israel. Y yo creo que algo muy importante que pasó durante la pandemia y nos dimos cuenta es que efectivamente hubo una cantidad impresionante de nuevas adopciones, pero también nos confrontamos a un nuevo fenómeno que también aumentó y que fue el abandono animal. Es decir, que las personas durante la pandemia dijeron, bueno, necesito compañía, necesito de alguien que pueda estar conmigo, bueno, voy a tener una mascota, ya sea un perro, un gato, o incluso hay gente que adoptaba conejos, pero sin saber que detrás de este proceso de adopción hay también ciertas responsabilidades que tenían que cumplir y hubo un abandono muy fuerte de mascotas durante este periodo. Claro, uno de los efectos de la pandemia fue que la gente decidió adoptar una mascota como compañía, lo cual abrió la puerta para el surgimiento de más productos y servicios para las mascotas. Hablamos antes de aromaterapia, de hoteles, de spas. ¿Es el capitalismo, al fin y al cabo, lo que hay detrás de todo esto o hay algo más? ¿Es el capitalismo, amigos? Sí, para mí claramente, porque tiene un vínculo increíble con la influencia de las redes sociales. En las redes sociales como TikTok y Instagram puedes ver mucho padres, pet mom, pet dad y todo, y es gente que está como comprando muchas cositas como cochecitos para pasear con el perro, pero así el perro no va a gatear en la calle y creo que es, no sé, parece como una parodia. Tiremos de historia. Arnaud, hagamos un poco de historia en esta materia. En países como Brasil y sobre todo desde la pandemia hay más perros que hijos. Por mil razones y muchas veces económicas, las nuevas generaciones prefieren a veces tener perros a hijos. ¿Cómo hemos pasado de los canicidios, que usted cuenta también en el libro, de las ciudades modernas, a que nuestros perros duerman con nosotros? ¿Cómo ha sido esa evolución? Sí, bueno, para mí, por supuesto, el capitalismo pues contaminó todo, ¿no? Pero para mí el motor del acercamiento en la relación hombre-perro proviene también de normativas que se difundieron durante la Ilustración. Es decir, que durante el siglo de las luces, gobernantes de las ciudades, tanto en Europa como en América, promulgaron leyes, bandos de policía, sobre prohibiendo la vagancia de los perros callejeros. Así que mataron a miles y miles de perros callejeros y eso obligó a los dueños verdaderos de perros a retomar el control sobre su mascota y difundiendo dos cosas. Primero, el encerramiento de los perros adentro
de las casas. Y segundo, la generalización de la Corea, ¿no?, en los espacios públicos. Antonella, el fenómeno de más perros que niños, hemos hablado antes de Brasil, pero también se está dando en México, en su país. No sé si hay debate sobre este notable cambio social. O sea, Aunque siempre ha habido tradición, ¿no? En México sí, en México y en América Latina en general somos muy perreros desde Mm, hace mucho sí. tiempo, más que en Europa, que se está viendo ahora, o sea, las imágenes de Ciudad de México, de Buenos Aires, con los paseadores de perros, o sea, que están apareciendo acá. Creo que en México, en América Latina, acá también existen como las dos realidades del perro trabajador, o sea, no sé, yo reportando en El Salvador, en pueblos campesinos se vendían vacas, borregos y perros de la misma manera, y en San Salvador hay tiendas gigantes, o sea, de marcas americanas, de animalerías, etcétera, en una misma casa. A veces hay un perro de patio que es guardián y un perro, pues, de piernas, que es como el peluchito, el bebé de la casa. O sea, existen las dos realidades. Y en México creo que es muy revelador de una situación y de las inequalidades económicas. O sea, puede haber un perro que tiene un rol utilitario económico y puede haber el perro hijo, que también, o sea, no sé, en países como México, cuando uno es de clase media, que tiene un trabajo suficiente para vivir, pero que no te permite tampoco extras, tener un hijo pues no siempre es posible. Entonces sí, o sea, el perro puede cumplir esa función afectiva cuando concretamente, si uno quiere seguir estudiando, trabajar, etcétera, tener un hijo pues no es tan viable. Y bueno, hablando un poco, bueno, de lo que comentaba nuestra colega, efectivamente, yo creo que en América Latina y lo que nos damos cuenta al momento de cubrir este tema es que hay esta relación hacia el perro mestizo, ¿no? Que es como algo muy común que se encuentra en muchas ciudades latinoamericanas. El perro de la calle, el perro que se va a recibir, sin importar el nivel socioeconómico, siempre hay un perro que acompaña a nuestras sociedades en América Latina, que viene de, no sé, los perros que vienen de la calle, a los que se les da de comer, se les deja un poco de agüita, cuando hace frío se les pone una chambrita o un suéter para que no les dé frío. Y en Europa es más bien como un proceso de regulación, ¿no? De, bueno, el perro necesita tener su vacunación, su microchip, está registrado porque si no, pues no cumple con la reglamentación. Hubo el caso, por ejemplo, de en España, un perrito que no llevó su microchip, lo iban a sacrificar y eso degeneró a un embroglio legal. Entonces, como que vemos dos realidades completamente opuestas en los dos continentes, ¿no? Vamos a seguir hablando de esas dos realidades opuestas y vamos a hablar también de la responsabilidad que tienen los propietarios respecto a las mascotas, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Excuse me, Mr. Officer. Roseau et Ghetto Boy. We not have time. So no don't look like say we done the crazy. Say all of my people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil. Yuka et Nazar. Baby, fais monter dans le train, elle veut goûter mon cho-cho-cho. Ma sœur, t'es belle et forte, t'as pas besoin de défriser. Dandy Guel. Beau et fort. Autrefois, dire cette phrase me demandait des efforts. Invite-nous dans ta ville si tu veux péter le score. Quand nous sommes ensemble, nous sommes beaux et forts. Ghetto Kumbe. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando del boom de las mascotas a partir de la pandemia y del rol que ocupan en nuestra sociedad actual. Lo hacemos con el historiador Arnaud Exbalan, con la periodista Antonella Franchini y también con el exeditor jefe de Wasmis Israel Ayala y la periodista independiente Anne Shirol. Hablábamos antes de la pausa de los números servicios que se han creído para mascotas, sobre todo a partir de la pandemia. No sé, compañeros, ¿cuál es el servicio de mascotas más sofisticado, más bizarro, más raro que conocen? No sé si alguien me podría responder, porque hemos hablado de aromaterapia, de funerales de perros, de perfumes. ¿Qué es lo más raro que habéis encontrado? En el 16 barrio de París he visto en un distrito una tienda, burgués, vamos a decir. sí, un distrito muy rico en París. He visto una tienda Moncler donde se puede comprar el abrigo Moncler a, no sé, cientos y cientos de euros.
Y yo era como, wow. No sé si... Antonella. Bueno, yo vi un video que me causó mucha gracia, muy latinoamericano, de fiestas de 15 para los perritos, o sea, con vestidos así tipo pastel, o sea, fiesta de 15 años para perritas. Y bueno, reiki, acupuntura. A mí lo que más me impactó fue la multiplicación de los parques dedicados a los perros en las ciudades. Es decir, que dentro de un parque para humanos se crearon dos tipos de parque. Un parque para los niños y al mismo tiempo un parque para los perros. Eso se puede ver, por ejemplo, en el Parque México de la Ciudad de México. Del exceso al defecto, porque tener una mascota por moda pasajera puede tener consecuencias fatales. La falta de atención puede provocar conductas destructivas, una de las causas por las que miles de animales acaban en las protectoras cada año. Les pregunto, ¿es ético tener un perro o un gato si va a estar solo a diario durante horas? Y sobre todo, ¿qué tipo de controles o garantías deberían exigirse al propietario? Israel. Yo creo que debe haber primero una conciencia de saber por qué vamos a adoptar, ¿no? Y las responsabilidades y obligaciones que eso implica. Hay que decir que una mascota no es un juguete y muchas de las veces las personas, los primo adoptadores, las personas que van a comenzar a adoptar no tienen esta conciencia de lo que es un perro, un gato, ¿no? Y creo que sí debe haber una formación previa, al menos de ser conscientes de cómo se tiene que alimentar a una mascota, qué cuidados debe tener, qué tipo de habitación debe tener, o sea, si nuestra habitación donde vamos a estar es adecuada para que pueda vivir esta mascota. Aquí en Francia, en 2021, se aprobó una nueva ley que obliga a las personas que van a adoptar a seguir una formación antes de adoptar, una formación que debe durar un cierto tiempo y en el que se debe concienciar sobre los riesgos y las obligaciones que hay que tener hacia los animales. No sé si quieren añadir otros dilemas morales que se enfrentan hoy los dueños de las mascotas. Antonella. Sí, creo que, bueno, lo maravilloso con un perro es que nos quiere, hagamos lo que hagamos, pero no por eso hay que descuidarse, porque hay que hacerse las preguntas de cuáles son las necesidades básicas de un perro. O sea, un perro no necesita una campera de marca, pero sí necesita pues tener asistencia médica cuando la necesita, comida adaptada y sobre todo no sufrir de soledad. O sea, es preguntarse, este perro sí me va a aportar mucho a mí, pero yo tengo que cumplir con los derechos básicos. Y humanizarlo es peligroso porque entonces uno no se plantea lo que necesita un perro, sino un perro es un ser social, necesita correr con perritos, necesita caminar mucho. O sea, sí, es como que necesita un perro siendo perro, o sea, por su especie. Arno. Sí, yo estoy de acuerdo con Israel, ¿no? Un perro no es un juguete, tampoco es un Tamagotchi. Es decir, que si uno adquiere un perro, tiene que checar si, por ejemplo, si se va de vacaciones, a saber que si tiene amigos o parientes dispuestos a cuidarlo para prevenir el abandono de los perros que suele pasar durante los periodos de vacaciones. Sobre todo, antes hemos hablado de cifras en México o en Brasil, pero todavía en la Unión Europea se ve todavía mejor, más nítido el boom. Les leo un dato. En 2022, tras la pandemia, había 73 millones de perros registrados en la Unión Europea, el triple que 8 años antes. Algunas asociaciones apuntan que hay cierto desconcierto social porque es algo tan nuevo y emergente que los planteamientos o protocolos están aún en proceso. ¿Cómo se debe de repensar el modelo por parte de las autoridades y estos protocolos? ¿Hay que revisar el contrato social canino en esencia? Arnaud, Israel. Yo creo que sí, porque bueno, en la Unión Europea vemos un sinfín de regulaciones y de leyes y de comunicados, etcétera, que pasan, pero todavía no tenemos una directiva europea sobre, o sea, muy fuerte, sino que cada país regula. Entonces yo creo que sí es importante tener conciencia y un poco como decías, así como uno pasa un examen para el permiso de conducir, yo creo que también debería haber una reglamentación para ver si una persona va a tener los cuidados necesarios para con su mascota, ¿no? ¿Qué les parece esa idea de examinar a quien va a ser propietario de una mascota? A mí me Antonella. parece una pregunta muy complicada porque, por ejemplo, no hay regulación de quién puede tener hijos. O sea, sí es más difícil para ciertas personas que para otras por razones evidentes, pero pues no se controla, o sea, no se da un permiso de ser padre. Y entonces, pues si se trata con empatía, un niño
un perro, o sea, es una pregunta muy complicada que en términos éticos me parece que extiende como la cuestión, o sea, pero socialmente creo que sí hay que pensar la evolución, o sea, hay más perros que antes. Acá en Francia, por ejemplo, los restaurantes los aceptan, se puede llevar o no su perro al trabajo, como que creo que somos menos tolerantes culturalmente con los perros porque estamos menos acostumbrados. En América Latina es como cualquier restaurante te acepta el perro, pero hay que ver acá ahora con esta nueva realidad qué tanto nos flexibilizamos a que los perros pues acompañen el día a día. Arnaud. Sí, a mí me parece que sí, la multiplicación de los perros en los espacios públicos pueden generar dos tipos de inconvenientes o desórdenes. Primero, los excrementos, las heces caninas. Un perro por promedio arroja más de 125 kilos de excrementos al año. En Madrid son más de 250.000 perros. En París, casi 200.000 perros. Es decir, más de 15 toneladas de caca al día. Segundo desórdenes son las mordeduras que pueden pasar con los hijos. Son en Francia más de 250.000 mordeduras al año y 50.000 hospitalizaciones al año con más de 30 muertos por año, según los servicios veterinarios o centros antirrábicos. Muy interesante. Hablamos de perros, porque es, digamos, el rey de las mascotas. Bueno, también hay gatos, también hay peces, también hay tortugas, también hay especies salvajes. ¿Dónde establecemos el límite en qué especies se pueden considerar como mascotas y cuáles no? Israel. Pues yo creo que estamos muy acostumbrados a lo tradicional y todo eso. Yo creo que el límite es hasta preguntarle a un veterinario si podemos tener, no sé, yo me pregunto, por ejemplo, cómo nos llegaba el caso de, bueno, que mucha gente quiere tener un conejo en casa, pero realmente sabe qué cuidados hay que tener para este animal, porque la mayoría de las citas al médico de gente que tenía conejos era que se les moría en una semana. O, por ejemplo, con las tortugas, ¿no? Yo ponía el ejemplo que nos llegaba también de cómo saber si tu tortuga está viva después de una semana de que no ha salido del cascazo que tienen. Entonces es como, yo creo que sí hay que tener una conciencia de saber por qué queremos al animal y qué cuidados debemos tener hacia ese animal. Muy interesante, Anne. Sí, para mí hay que hacer algo también en las redes sociales porque vemos muchos influencers dog, influencer. Así ahora. Sí, hay perritos haciendo retos muy raros y creo que hay la cuestión de la dignidad que tenemos que hablar como sobre el tema de los hijos influencer. Tenemos que hacer algo sobre este tema también. ¿Queréis añadir algo Sí, más, lo que decía Antonella? Israel, muy interesante. O sea, creo que la frontera es preguntarse si en las condiciones, no sé, vivir en un departamento en París, tener un perro, o sea, es posible, se le pueden cumplir sus necesidades. ¿Será lo mismo con una lagartija? ¿Será lo mismo con un pájaro? Quizás no. Y entonces ahí está como el límite. Si tienes un campo gigante, puedes tener un caballo. En un departamento no puedes tener un caballo porque pues va a estar mal, o sea, y tú también. Entonces es como, sí, el bienestar del animal me parece la frontera. Entonces sí, hacer las preguntas a expertos y eso, o sea. Porque mismo el cuidado de una mascota, por ejemplo, entre perros, no es lo mismo tener un chihuahua que tener un perro de raza más grande, ¿no? Entonces es como no solamente, bueno, voy a adoptar un perro. Hay perros que no pueden, o sea, que al caminar se asfixian, ¿no? El pug, por ejemplo, que es se ha vuelto muy popular en muchas ciudades en América Latina. Tú ves ahí los 2, 3 perritos que apenas si pueden caminar, pero yo me pregunto, la gente que adopta este tipo de perros se preguntó antes de adoptarlos cuáles son las necesidades que tiene esta raza en particular, que bueno, estos perros se pueden morir si los llevas a caminar o los sacas al parque, y yo creo que son este tipo de preguntas las que uno se tiene que hacer, ¿no? Y luego está otro pilar fundamental, ¿no? La educación con las mascotas, que debe ser un pilar fundamental para ese contrato social, para que sea robusto y para que no atienda a caprichos pasajeros. Educar sobre este tema, ¿no, Arnaud? Sí, ahora pues la mejor forma de controlar las poblaciones caninas no es tanto regular la población de perros, sino educar a los dueños. Y eso es fundamental, que el que va a comprar un perro sepa muy bien cómo manejar con él. Antonella.
Sí, o sea, creo que es comunicar, o sea, con veterinarios, con expertos para decir como, bueno, un perro vive tantos años, o sea, hacer las preguntas difíciles, o sea, tienes un perro ahora, si vas a tener un hijo, ¿será que te puedes ocupar de la misma manera del perro y el perro va a seguir siendo una prioridad o no? O sea, es como de verdad responsabilizar a las personas, decir, un perro vive 15 años, 20 años, o sea, a lo mejor, pero sí, es como, son preguntas difíciles de hacerse para proyectarse tanto tiempo. Por cierto, ustedes que son periodistas, ¿el debate de la ética y el derecho al bienestar animal va a tener a partir de ahora más espacio mediático? ¿Ha llegado para quedarse a partir de la pandemia? Lo que estamos haciendo hoy aquí en Primera Plana, ¿lo vamos a empezar a ver mucho en medios de comunicación a partir de estas cifras que estamos dando hoy? Sí, yo creo que sí, o sea, lo estamos viendo no solamente por el espacio mediático que tiene, sino también por el impacto que, bueno, las personas con mascotas tienen económicamente. Vemos también que hay un mercado que se está diversificando cada vez más, hay productos mucho más sofisticados, por ejemplo, me pongo a pensar en las croquetas que son hechas específicamente para un perro que pesa tanto, que tiene tal tipo de pelo y que tiene tal tipo de problema, ¿no? Entonces hay como una, digamos, la mascota viene a tomar un papel mucho más importante. Mismo en las escuelas hay una ley ahorita en Francia que obliga a que se dé una educación sobre cómo adoptar una mascota. ¿Antonella? Sí, creo que también es un debate, las mascotas se inscribe como en el debate especista que tenemos en la sociedad, o sea, escuchamos hablar de los antiespecistas, de los especistas, bueno, o sea, comemos carne, consideramos que un perro es menos que un humano y hay gente que dice que no, y eso es o sea, hay partidos políticos que utilizan, como que hablan de ese tema, y en otras culturas que no son la cultura occidental, pues no hay una jerarquía entre los seres vivos, y creo que es algo de lo que estamos hablando más y más, hay más veganos que antes, o sea, es un tema social. Me quedo sin tiempo para más, ha sido muy interesante, muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes, les esperamos aquí la próxima semana en Primera Plana, gracias.